Eucaristía, con los grupos. Entonces yo digo, es increíble cómo uno se enoja de pronto y luego, después de que pasa el tiempo, con la luz del Espíritu Santo, uno aprende a ver las cosas de otra manera y descubre todas las bondades que tenía ese cambio. Dios tenía su caminito hecho, que a veces pasa por la cruz y el sacrificio, pero que con el tiempo uno dice, esto estuvo mejor, tuvo muchas bondades. Y entonces uno dice, qué inteligente y qué sabio es el Espíritu Santo, que nos da luz para poder entender nuestra vida, pasar por los túneles, pasar por las cruces y sin embargo descubrir que a través de ellas se llega a la salvación. ¿Cómo creen ustedes que hizo Jesús cuando dice con los discípulos de Emaús, que les dice, todo esto que yo tenía que morir, que tenía que ser crucificado, que tenían que ponerme la corona de espinas y tenía que morir, pero tenía luego que resucitar, eso tenía que pasar, dice Jesús. Al principio Jesús decía, que no pase esto, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. Jesús no quería morir, que no muera, si es posible que pase de mí este cáliz. Unos días después, esto tenía que pasar. El Espíritu Santo siempre, después de que ha ocurrido un hecho, si nos abrimos, si no nos ponemos cerrados, encerrados contra eso, nos abre la mente, ilumina nuestra mente y nos hace entender las cosas de una manera diferente. Bueno, ¿alguien tiene alguna experiencia de estas? Y entonces podéis veniros, gente. Nos ponemos nuestra... Tú no te trajiste tu cosita, pero... Yo te... Cógetela, esa. Bien, en este momento es como significar que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para poder entender las cosas de otra manera, ¿no? A la luz de Dios. A ver, cuéntame. Bueno, pues yo toda mi vida me la pasé en una escuela. Típico problema de los niños que no se quieren pasar de escuela a escuela, porque pierden sus amigos, de su educación. Yo estaba en el Benavente, me pasé ahí 6 años de toda mi vida. Y después mi mamá acá presente sale, no, que te vas a cambiar de escuela, que es mejor, que todo el rollo, me están saliendo los gallos de los nervios. Pero ya por fin me cambié de escuela, y la otra escuela era de puros niños, puro varón. Entonces me cambian al Colegio Ángeles de Puebla, ya era mixto, me empiezo a relacionar con mis compañeros, con mis compañeras, y ahorita está todo súper bien. Entonces he visto que mi vida, toda la vida de todos, está hecha a base de cambios, porque el que no cambia no crece, en sí. ¿Pero duele? Sí, todo tiene que doler en esta vida, todo cuesta. Por eso es que, digo, si no existiera el trabajo, uno no tendría para comer. De hecho, la misa pasada, estaba con mi abuelito, o hace 2 misas, no me acuerdo, el día de San José Obrero, me dijo que, no me acuerdo bien, pero se refería que el que no trabajaba no tenía derecho a comer pan. Entonces, todo, el que no cambia acá no crece. Muy bien. Esto que parece tan fácil, al final luego no es tan fácil, porque hay gente, también podríamos tener algún ejemplo de esos, que es terca, pero terca para mal, y entonces nunca da su brazo a torcer. Y entonces puede decir como, a mí me quisieron cambiar, pero yo nunca me cambié, y no sé qué. Y está así como muy ufano de nunca haber dado su brazo a torcer en algo que pudo haberle ayudado a mejorar. Puede ser la actitud contraria, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando uno no es capaz de dejarse mover y ir descubriendo las bondades que tienen ciertos cambios en la vida, ¿no? A ver. Nosotros, bueno, mis hermanos y yo hace 13 años, un poquito, tuvimos un accidente automovilístico muy fuerte, ¿no? Mi hermano el mayor que iba manejando tuvo fractura de clavícula, yo tuve triple fractura de maxilar inferior y se me entraron cristales en la cara, me pegué en el diente, entonces estuvo muy fuerte y yo estuve más o menos como 10 días en el hospital y la gente que llegaba y se nos acercaba y nos decía, es que porque ustedes son cristianos, ¿no? No son gente que hacen mucho daño, bueno, que no hacen daño a los demás o que hacen las cosas sin lastimar a los demás. Y la explicación, que eso lo aprendí mucho de mi mamá, porque yo estaba como sedada y todo y no entendía muchas cosas. Y mi mamá decía, pues es que ¿por qué no? O sea, no el hecho de ser cristiano no es ser mágico y no te pasa nada, ¿no? O sea, todo el mundo nadie está exento de que te pasen cosas. Y mi mamá siempre me decía, ofrece todos sus dolores a Jesús, o sea, ofrece por la gente que necesita de él, que le hace falta algo, o sea, vamos a aprender de esto, ¿no? O sea, no por ser exactamente cristianos nos vamos a salvar de todas las cosas. Entonces siento que ahí estaba el Espíritu Santo, era nuestra fuerza para salir adelante. Muy bien. Y eso es lo importante, o sea, que uno alcance a entender las cosas de otra manera.
Todos hemos pasado por situaciones de dificultad. Algunos incluso pues han perdido a su esposo o su esposa. Y en vez de decir, ¿por qué me tenía que pasar a mí? Y eso lo decimos todos los primeros días. Cuando pasa el tiempo, decimos, estuvo bien que eso pasara. Y entonces uno ve de otra manera la vida, ve de otra manera los acontecimientos. Pero acordaros, eso es si uno se abre a la acción del Espíritu Santo, que te permite ver las cosas de otra manera. Si no, va a haber gente siempre, yo creo que aquí lo vemos, ¿no?, que tercos y tercos y tercos en nuestro modo de pensar. Bueno, pues muy bien, te lo llevarás a la tumba, ¿verdad? Tu modo de pensar. Muy bien. Siguiente cosa que hace el Espíritu Santo, por eso nuestra llama ilumina la mente para entender la vida, las cosas que nos ocurren a la luz de Dios. Pero también tenemos aquí nuestra llama en el corazón. ¿Por qué? Porque ¿de qué serviría que yo entienda las cosas si no las hago? ¿De qué serviría que yo entienda que tengo que hacer alguna cosa por los demás si luego cuando llega el momento digo y no hago nada? Entonces es necesario que el Espíritu Santo también ponga en movimiento nuestro corazón. ¿Cómo lo pone en movimiento? Lo empieza a calentar. Nuestro corazón está frío. ¿Qué pasa cuando una persona tiene mucho frío? Se encierra así, ¿verdad? Se pone en cuclillas, que está en la cama, ¿verdad? Se pone todos los harapes. Es decir, se encierra sobre sí mismo. No tiene movimiento. Cuando a una persona se le calienta el corazón, se está moviendo normalmente, ¿no? Es decir, suda, se mueve, ¿no? Entonces, el corazón caliente es símbolo de la presencia del Espíritu Santo, que no solamente ilumina la mente, sino que una vez que ha iluminado la mente, mueve, pone en acción el cuerpo, la vida, para que podamos hacer aquellas cosas que necesitamos hacer, que vemos claras que tenemos que hacer. Entonces, no basta con saber las cosas en la cabeza. Recordar este ejemplo lo habíamos puesto ya varias veces. Jesús le dijo a aquel hombre que le preguntó qué era lo que había que hacer. Y Jesús le dijo, ahí tienes los mandamientos, amarás a Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. Y dice, Señor, estoy de acuerdo contigo. Y entonces le dice Jesús, no estás lejos del reino de los cielos. Y lo hemos comentado varias veces, decíamos, ¿por qué no está lejos? ¿Por qué no ha llegado ya al reino? Porque sabe lo que tiene que hacer, pero todavía no lo hace. Entonces, estar cerca del reino de Dios es que ya el Espíritu Santo te haya hecho entender y ver qué es lo que tienes que hacer. Pero que llegue el reino, que te hagas ciudadano del reino, significa que ya te hayas puesto en marcha para realizar aquello que has visto que tienes que hacer, es decir, que ejecutes aquello que has visto que tienes que hacer. Y ahí es donde muchas veces los cristianos nos bloqueamos, ¿verdad? Por eso es tan necesaria la presencia del Espíritu Santo, que venga a nuestro corazón, lo caliente y lo ponga en marcha, para que todos podamos hacer aquello que estamos descubriendo que tenemos que hacer. Entonces, algún ejemplo, alguna persona que el Espíritu Santo le haya calentado el corazón y haya llevado a cabo una cosa que ya había razonado y pensado que el Espíritu Santo le pedía, que Dios le pedía, que le estaba costando y que lo pudo hacer. Y siento que fue por acción del Espíritu, que le calentó el corazón y lo hizo con mucho gozo, aunque fuese una cosa a lo mejor que le costaba mucho. No se quedó con la cosa de decir, lo he hecho pero no, sino que una vez que lo ha hecho uno dice, estuvo bien eso, ¿verdad? A ver. Bueno, yo no había venido a misa desde, creo que Semana Santa o algo así, y tenemos un negocio y trabajamos también el domingo, y yo no sabía que hoy era Pentecostés ni nada, pero el viernes oí un canto y sentí que me decía, aquí estoy esperándote, ¿qué pasa? Que no has venido. Entonces, el Espíritu Santo empezó a calentar ese corazoncito y dije, no me importa que esté cansada, no me importa todo lo que haya que hacer, yo quiero ir el domingo a misa, estar aquí con ustedes y seguir esto que a lo mejor ya te ha perdido. No importa, ya no vamos a abrir los domingos el negocio, pero esto es más importante. Y yo no lo sabía, pero creo que fue el Espíritu Santo. Bien, estupendo, así es.